Amigos, bienvenidos a este momento especial de estudio de la Biblia. Estamos en la lección número 3. Estamos hablando de los crisoles. Quiero leerles un breve fragmento del libro Ministerio de Curación, que contiene una ilustración interesante. A plena luz del día, dice la autora, y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procura enseñarle. Aprende un poquito de esto, un ritmo de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no pueda oír más que el canto que debe aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en una perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará el mismo canto a plena luz del día. Interesante ilustración que luego vamos a ver que esto puede ser aplicado también de la manera como muchas veces pasamos momentos de dificultad, de oscuridad, para que podamos escuchar la voz de Dios. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos, queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo y que nos miran a través de las redes sociales. Estamos aquí para estudiar la lección número 3. Quiero dar la bienvenida a dos amigos que están acá con nosotros. Primeramente, Pastor Gilmar Carrizal, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. Gracias, Pastor Tito. Un saludo a todos los que nos escuchan. Estamos listos para poder meditar en la palabra de Dios. Bueno, igualmente, Daniel, bienvenido. Luego de tu saludo, por favor, guíanos en una breve oración. Un placer estar acá en este lugar y muy feliz por compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos das, Señor. Queremos pedirte que nos ilumines y nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Pedro varias veces al escribir a la Iglesia Universal menciona las pruebas como un elemento presente en la vida del cristiano y también con un propósito especial. Nuestra lección la estamos dividiendo en 3. Primeramente, los crisoles del pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel fue pasando momentos difíciles, guiados por Dios, pero que también tenían un motivo especial para ello. Luego, los crisoles por los que pasó Jesús. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de todos estos crisoles? ¿Quién quiere comenzar comentando sobre la experiencia del pueblo de Israel? Daniel, por favor. Bueno, es interesante cómo en la palabra del Señor nos da ejemplos como el pueblo de Israel, que ellos pasaron etapas donde ellos querían realmente tener un encuentro con el Señor. Pero vamos a leer en Éxodo 13:21, dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Es interesante cómo Dios fue por las etapas que pasó el pueblo de Israel, fue guiando al pueblo de Dios. Pero hay algo muy interesante que nos habla acá, que a pesar de que ellos seguían la columna, que es Dios, ellos pasaron pruebas muy difíciles. Antes de que salgan de la esclavitud, ellos tenían un techo, tenían comida, tenían la seguridad de que mañana iban a comer. Pero cuando salieron de la esclavitud, ellos pensaban, ¿no?, de que todo iba a ser felicidad, todo iba a ser gozo, pero no era así. Sino que el propósito del Señor fue mostrándole por las pruebas que se apreciaron, ¿no? Y una de las pruebas que menciona es, primero se encontraron con un mar, ¿no?, el Mar Rojo. Se encontraron ahí la primera prueba porque ellos pensaban de que todo iba a ser felicidad, pero Dios puso ahí la primera prueba, pero ellos aprendieron a depender del Señor y que ellos puedan confiar más en Él. Pareciera que el plan de Dios no estaba dando resultado, porque los estaba sacando y enseguida se encuentran con el mar, con precipicio a ambos lados y el ejército enemigo atrás, como que Dios estaba fallando en su plan. A veces nosotros nos encontramos en situaciones que muchas veces nos lleva a cuestionarnos.
La actitud me llama la atención de estas personas porque cuando se encuentran en el problema, ellos dicen, no es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, ¿cuál es la actitud que la persona tiene cuando se enfrenta a situaciones? Y la mayor parte tenemos actitudes parecidas a las del pueblo de Israel, ¿no? Pastor, es interesante notar un poco tal vez la aplicación de esto, ¿no? La palabra de Dios, después de esta experiencia en Éxodo 14, 31, dice que al ver Israel aquel gran hecho, temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Sin duda que, como decía Daniel, el Señor los había aparentemente guiado a un lugar donde no había salida, pero Dios mostró esto, permitió que pasen esta dificultad, porque la Biblia dice que ellos temieron al ver al ejército egipcio ahí atrás, pero el Señor, después de que pasó todo esto, ellos creyeron en Jehová. O sea que el Señor usó esto para que ellos puedan confirmar y creer, y su fe pueda ser también, pueda crecer, puedan confiar más en el Señor, en las diversas pruebas que iban a tener, porque también hay una prueba ahí de las aguas, ¿no? Que es entendible que ellos, la Biblia dice que 3 días caminan en el desierto y sin tomar agua. Y el Señor pareciera que a propósito hace que esto acontezca. Sin embargo, el Señor quiere que ellos entiendan de que deben confiar en Él y depender enteramente de Él. Hay 2 experiencias con el tema del agua, ¿no? Está el agua de Mara, el agua amarga. Luego está en Refidín ya, donde ellos pueden beber agua de la roca. Pero en estos 3 episodios vamos a encontrar un problema, una reacción de la persona, del pueblo de Israel. Y yo veo en los 3 casos la reacción es la misma al principio. O sea, no mirar más allá del momento presente, del problema presente, y comenzar a protestar contra Moisés, contra Dios, actitudes negativas. Y creo que muchas veces el cristiano y las personas somos así, ¿no? Ante un problema generalmente buscamos culpables, comenzamos a ver si esto podría haber sido diferente, no debería haber sucedido esto, ¿por qué a mí me está pasando? ¿Dónde está Dios? Y ese tipo de actitudes que desconocen que Dios en algún momento va a preparar algo especial en ese momento para poder ayudarnos a creer, como es el propósito de esos temas. Una de las cosas que también quería mostrar Dios al pueblo es que ellos crezcan en la madurez espiritual, porque ellos creían en una fe superficial y Dios quería probar si realmente el pueblo quería realmente aceptar a Dios de corazón. Por eso las pruebas que fueron pasando, las 3 escenas que Dios les mostró, ellos reclamaban, pero al final siempre Dios los sacaba de los problemas y al final también ellos confiaron más plenamente en Dios. Y curiosamente que ellos van pasando algunas pruebas medio así forzado, diríamos, ¿no? Pero llega un momento en el que no pasan la prueba final. Ustedes recordarán que todos ellos tuvieron que quedar en el desierto por la incredulidad, justamente, porque no lograron superar esas pruebas, esos crisoles que comenzaban a aparecer con el propósito de purificarlos, de fortalecer su fe. Y Dios tiene que decir, miren, todos los que salieron de Egipto, ninguno va a entrar, excepto aquellos que tuvieron fe, que eran solamente Josué y Caleb, ¿no? Yo no sé si ustedes han pasado algún momento en el que uno dice, acá estoy en un callejón sin salida, en una situación difícil de poder ver la mano de Dios y cómo Dios los ha guiado, ya sea en la iglesia, en la experiencia personal, o han conocido a alguien que ha estado en algún momento así difícil. Hay cosas, pastor, que cuando vemos las pruebas, como usted decía, tal vez en el momento no entendemos por qué. Y algo que hay que resaltar es que aquí el pueblo, Dios lo guiaba. Y quiere decir que tú puedes ser cristiano, puedes estar bien en la iglesia, puedes hacer lo que Dios te dice, pero no estás libre de pasar por pruebas, por sufrimientos. Mientras vivamos en esta tierra vamos a tener luchas. Y yo rápidamente puedo comentar la historia de la enfermedad de mi madre, ¿no? Que enfermó terriblemente con el COVID. Y fueron 2 semanas de luchas, de oración, de pedir a Dios, pero pareciera como que al final, como que Dios pareciera no haber contestado nuestra oración, ¿no? Y ahí viene la lucha, yo creo, ¿no? La lucha del crisol de mi familia. Y yo entiendo de que Dios tiene un propósito para todo. Entonces,
En algún momento entenderemos. Hay cosas que aquí no vamos a entender, pero la lección nos dice que en el cielo un día entenderemos el porqué de muchas cosas. Y sin duda eso ayuda a poder crecer, a poder reconfirmar nuestra fe con el Señor, a pesar de las dificultades que tengamos. Es interesante tener ese concepto completo del cristianismo, porque si no nos vamos a sorprender. Inclusive Juan, el Bautista, podría haber no entendido cómo él vino a preparar el camino para Jesús. Jesús se entera que está en la cárcel, él no hace nada, inclusive no solamente que está en la cárcel, sino inclusive es decapitado, ¿no? Pero todo aquello tiene que ver con que Dios está al control de todo, tiene un propósito para cada vida, y aunque ahora algunas cosas no las vamos a entender, pero sin duda alguna tiene un propósito especial en la vida de cada persona. Sí. A veces entendemos de que Dios nos lleva a las cosas malas, ¿no? Podemos entender eso, pero detrás de cosas malas siempre tiene un propósito. Y eso fue lo que mencionó con Juan también. Claro, puede ser que el enemigo esté con ese propósito y Dios algunas cosas las va a corregir y otras cosas va a permitir que continúe porque hay un plan también detrás de él. Amigos, vamos a una breve pausa. Continuamos enseguida viendo ahora los crisoles por los que pasó Jesús también. Ya retornamos con Axiomas. Hemos hablado los crisoles por los que pasó el pueblo de Israel, momentos en los que fueron probada su fe. Vimos que en la mayoría de los casos el pueblo de Israel no siempre reaccionaba de manera correcta, pero Dios finalmente les mostraba el propósito de las cosas que estaban sucediendo. Ahora vamos a ir un poquito al Nuevo Testamento y vamos a ver los crisoles por los que pasó Jesús en su experiencia aquí en la tierra. ¿Quién de ustedes quisiera comentar? Gilmar, tal vez. Lucas 4, 1 y 2 dice, ¿no? Interesante cómo lo describe Lucas. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Esta parte de la Biblia es interesante, ¿no? Tal vez entender. ¿Quién llevó al Señor al desierto? Dice la Biblia que fue el Espíritu, o sea, fue Dios quien condujo a Jesús al desierto para ser tentado. Obviamente que ahí no lo tentó el Espíritu, sino fue tentado por Satanás. Pero la acción ahí, una vez más, ¿no? Como la jaula del pájaro que usted mencionaba al inicio, era el dueño que lo llevó a un lugar oscuro, era el dueño que lo apartó a ese pájaro para que aprenda una lección, una canción. Una melodía. Y ahora es el Espíritu quien lleva a Jesús para poder tener la prueba, ¿no? La tentación. Y es interesante que Jesús tuvo que pasar ese crisol porque Él estaba iniciando su ministerio, ¿no? Para poder ministrar a las personas, para poder de alguna manera entender más, ¿no? Entonces aquí podemos notar que el Espíritu sí puede guiarnos a lugares donde nuestra fe va a ser probada y donde podemos tal vez pasar por sufrimientos, dificultades. Y tenemos que resaltar algo ahí con el pastor Daniel, veíamos que no es que Dios nos tienta, sino es que Dios permite o nos lleva o de pronto nos direcciona a algún lugar donde podemos tener sufrimientos, pero el que al final nos hace sufrir o el que nos tienta es Satanás, ¿verdad? Otra cosa también, cuando el Espíritu de Dios lleva a Jesús, no era la intención de que Él pecara, ¿no? Sino la intención de que Él mostrara también que era el Mesías, ¿no? Y que iba a ministrar a otras personas. Santiago 1:3, ¿no? Dice allí, vamos a ver el libro de Santiago 1:3, lo que decía Gilmar hace un momento. Vamos a encontrarlo acá. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego, más adelante, él va a mencionar, no sé si 13. el versículo ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, aclarando bien de que, aunque el Espíritu Santo lo conduce al desierto, y allí el Satanás lo va a tentar, pero no es Dios quien lo tienta. El propósito de llegar al lugar, al crisol, diríamos, es importante, ¿no? Porque ahí, como se mencionó, Él iba a mostrar
que tenía un propósito en esta tierra, que iba a adorar solamente al Creador, que la Escritura debía ser interpretada correctamente y que Satanás no tenía espacio y no tenía posibilidad de vencerlo a Jesús. Y eso para nosotros inclusive es una muestra de que también siguiendo el ejemplo de Jesús podemos vencer al enemigo. ¿Qué otro crisol más podemos encontrar en la experiencia de Jesús? Quería complementar ahí, cuando habla de tentación, la Biblia enfatiza dos significados, ¿no? Que es peirasmos. Uno se refiere a la tentación, a la adicción, y el otro se refiere a la prueba, ¿no? Es por eso que cuando habla que Jesús nunca tienta, se refiere, ¿no?, a esta palabra, ¿no?, cuando dice, ¿no?, que es tentado. Guiar al pecado. Exacto, ¿no? Por eso una de los ejemplos que menciona es la de Pablo, ¿no? En Gálatas 4:14 menciona que él se enfermó, pero él reconoce después que eso fue una tentación para ser probado y para que confíe más en el Señor. A eso se refiere, ¿no?, cuando dice, ¿no?, que fueron llevados por el Espíritu de Dios para ser tentados. Esa palabra tiene dos significados. Muy bien. No sé si quedó claro para ustedes, pero el énfasis aquí es que muchas veces el Señor va a llevarnos a algún lugar donde va a ser probada nuestra fe. El propósito es fortalecer la fe. El propósito es ayudarnos a que en la siguiente prueba podamos nosotros superar. Y diríamos tal vez el ejemplo que tienen los atletas, ¿no? Para poder llegar a una prueba final, ellos deben ir superando y buscan inclusive el batir récord, buscan superar obstáculos a modo de preparación para una prueba final. En la parte final del ministerio de Jesús encontramos también una prueba bastante compleja, ¿no? En el momento cuando Él tiene que tomar la decisión de seguir la voluntad del Padre e ir a la cruz. En el Getsemaní, ¿no? Exactamente. La oración de Jesús diciendo, Padre, si es tu voluntad, haz que pase de mí esta copa. Sin duda para Jesús su ministerio no fue sencillo. Si nosotros comparamos los sufrimientos que tenemos con el de Jesús, sin duda Él sufrió mucho más y Él pasó nuestras mismas pruebas, pero la Biblia dice sin pecado, Hebreos, ¿no? Y aquí quiero mencionar una cita de la escritora Elena G. de White que dice, la misión de Cristo podría cumplirse únicamente por medio del sufrimiento. Jesús pasó por crisoles también, fue llevado por el Espíritu al desierto, pero en todo su ministerio tuvo pruebas, tuvo duras luchas, sufrimiento, no fue fácil para Él, pero sin duda Él se mantuvo firme a su objetivo de venir a esta tierra que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y una muestra para nosotros, un ejemplo de poder perseverar y nunca desistir. Hay el ejemplo de Jesús, ¿no? Al decirle, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Muchas veces vamos a, tal vez nosotros no buscar una prueba, pero cuando venga la prueba, vamos a también decirle, no, si es tu voluntad, yo quiero pasar esta prueba. O sea, no es que quiero pasar si es tu voluntad, sino voy a entrar a esta prueba y voy a salir victorioso con tu ayuda. Y la vida del cristiano va a estar permanentemente plagada de estas luchas que tienen que ver con cuestiones de salud, algunas veces no porque la persona lo busque, sino por alguna situación sanitaria, por la pérdida de un ser querido, problemas en el trabajo, que van a ser justamente momentos en los que vamos a probar nuestra fe y la actitud nuestra va a ser importante allí. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Aunque ya lo dijimos de una o de otra manera, pero ¿por qué el Señor permite que pasemos por los crisoles? Bien lo podría definir, pastor, el apóstol Pedro, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 hasta el 9. Podemos ir releyendo tal vez algunos textos, ¿no? El versículo 6 decía, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea, dice, hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro está diciendo, no, ustedes van a pasar por pruebas, y está hablando aquí a la iglesia de los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia. Pedro está hablando a personas que habían sido expatriados,
por causa tal vez del cristianismo, algunos sufrían persecuciones en la iglesia primitiva. Y aquí Pedro dice, ustedes están siendo afligidos con pruebas, pero esto es para poder poner a prueba vuestra fe y que su fe pueda glorificar, pueda hacer una honra y alabanza, dice, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver en primera instancia que el objetivo o la meta del crisol es poder probar la fe y de alguna manera también poder purificarla, así como menciona aquí el oro, ya que el crisol da esa connotación, ¿no? Prueba la fe, la fortalece, nos prepara para una prueba siguiente y nos habilita para gozarnos con el Señor posteriormente, ¿no? Algo más que quería mencionar. Para crecimiento también de la persona, ¿no? Porque una persona cuando acepta al Señor es como un bebé, ¿no? Y el bebé necesita crecer. Y la experiencia le ayuda a tener una maduración, en este caso sería espiritual. Bien, vamos a una pausa final y enseguida regresamos. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. El título era La jaula del pájaro, pero basado en la ilustración que nos va a mostrar los crisoles que el cristiano pasó el pueblo de Israel, pasó nuestro Señor Jesús, y cómo nosotros también vamos a pasar, y que eso no debería ser una sorpresa, sino prepararnos para esos momentos difíciles que vive el cristiano. Gracias, Pastor Gilmar, por estar con nosotros en esta oportunidad, y tiene unos minutitos para despedirse. Gracias, Pastor. Yo quisiera terminar la idea de Pedro al final del versículo 9 de 1 de Pedro 1. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, después de las pruebas, dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿no? Al final vamos a tener duras pruebas, luchas, dificultades en esta vida, querido amigo, pero entiende que al final todo esto es para poder prepararnos y alcanzar la salvación de nuestras almas. Así que no te desanimes, sigue adelante si estás pasando por pruebas, que muy pronto estará nuestra recompensa por el Señor. Amén. Igualmente, Daniel, gracias por tu compañía en esta oportunidad, y tienes unos instantes para despedirte. A veces cuando estamos en el crisol, en vez de purificarnos, nos quemamos. Es por eso que si tú estás pasando por pruebas, quizás algunas cosas que a ti no te gustan, a veces nos preguntamos por qué me pasan las cosas, por qué me sucede esto. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos que entender que todo eso es para crecimiento y nos fortalece en la experiencia que Dios nos quiere hacer fuerte para el futuro. No te olvides que después viene la victoria con el Señor. Amén. Querido amigo, querida amiga, si estás pasando por esos momentos difíciles, no te olvides que no estás solo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo, venid a mí y descansad. Y Él está en condiciones, a disposición de sus hijos, para ayudarnos a atravesar esos momentos difíciles que en algún momento van a pasar, y allí tendremos la alegría de haber superado esa prueba y estar preparados para gozarnos con el Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Axiomas, más allá de la evidencia.